tardes. Muchísimas gracias por la presentación, por la invitación a la Asociación de Magistrados y Funcionarios de acá de San Martín, a la Asociación ECO, que por suerte nos hemos cruzado en el camino y le decía recién a Sabrina que es muy interesante todo lo que hacen y muy serio, por eso estamos contentos de participar otra vez en una capacitación. Esta charla tiene algunas cosas que no son comunes, por eso se las queremos aclarar. Es descontracturada, vamos a ir hablando los dos, no seguimos la pantalla. ¿Por qué? Porque estamos hablando con colegas. Después, ahora les voy a preguntar si son todos del fuero penal, si hay de otro fuero, porque la idea principal de esto es, como decía Danilo, acercarles esas herramientas que en su trabajo estén ejerciendo la profesión liberal o trabajando en tribunales en cualquiera de los fueros, se empiezan a chocar cada vez más con un pedido a Facebook. Es eso, surgió la inquietud no solo con el fuero penal, sino con otros fueros de familia, laboral y civiles, que no tenían herramientas de este tipo y que empiezan a llegar los pedidos porque mucha de la información que antes estaba en el mundo físico pasó al mundo virtual, ¿sí? Entonces es ese el objeto principal de la charla y obviamente tender un puente para que cualquiera que tenga una duda, cualquiera que necesite profundizar, ya sea a través de la Asociación ECO o con nosotros personalmente, ponernos a disposición también, ¿sí? La parte que van a ver teórica, que nosotros obviamente que lo hicimos y consta en la presentación, tampoco nos vamos a detener mucho, porque la idea es que ustedes lo tengan. Esta presentación les va a llegar al mail que dieron en el formulario. Ahí está todo detallado, la normativa, las cosas, las definiciones. Por eso lo vamos a pasar bien rápido para ir a la parte práctica y que creo que les va a servir más. Y después, si tenemos tiempo, la idea era hacer un caso de los que nosotros vemos todos los días en el trabajo, entre todos, para que podamos aplicar lo que vimos un ratito antes, ¿sí? Pero de una manera, ya les digo, descontracturada. Participen, pregunten, sáquense todas las dudas, que a nosotros nos gusta que sea así y no que nos escuchen durante 1 hora y media nada más, ¿sí? Bueno, lo mismo, les agradezco la invitación a participar y van a ver que hay un montón de cuestiones que pusimos en las pantallas que son disparadores más bien, ¿no? Para que podamos reflexionar sobre los temas. No pretende ser una exposición teórica, sino que buscamos ir a lo práctico. Así que bueno, vamos a pasar un poco algunas pantallas bien rápido, pero para que tengamos en cuenta cuándo explotó todo esto, ¿no? Porque estamos trabajando con temas de evidencia digital o delitos informáticos hace bastante tiempo, pero en la pandemia sabemos que todos estuvimos muy conectados y que surgieron un montón de ramas tal vez o de cuestiones nuevas que se intensificaron, que tal vez ya existía, como el teletrabajo, el uso del streaming, el uso de las videoconferencias, el Zoom, ya existía. Pero en ese momento todo pasó a ser masivo. Y la masividad trajo dificultades, trajo nuevos delitos tal vez. Trajo nuevas formas de incorporar evidencia. Lo que estaba pasando en TikTok era relevante tal vez y había que incorporarlo o hacer una denuncia y era, bueno, ¿por dónde empezamos? Las estafas bancarias tomaron también dimensión. Así que, bueno, un poco entender que la informática tal vez lo primero que trajo, ya esta definición que es del Departamento de Justicia de los Estados Unidos es de fines de los 90, para que ustedes se den una idea. Y en ese momento se elaboró una idea de qué era el delito informático. Y el delito informático pasó a ser el medio, el fin y aquello en donde se usara incidentalmente la tecnología. Eso es lo que dice la definición. Entonces, si todos los delitos que nosotros tenemos hoy en día, en los que se utiliza una tecnología, pasa a ser un delito informático, todo es delito informático. Incluso un accidente de tránsito donde podamos tener una cámara que está registrando un hecho. Entonces eso se empezó a cuestionar, digamos, a nivel de doctrina, ¿no? Que los que hacen las definiciones. Y quedó más establecido, tal vez lo más aceptado es que delito informático propiamente dicho es cuando la tecnología se utiliza como medio para la comisión de un delito, que es cuando utilizamos, por ejemplo, una computadora para estafar, una publicación de marketplace o
una amenaza a través de Facebook, y cuando la tecnología es el fin comisivo, que es en el caso de, por ejemplo, los ataques a los sistemas informáticos. Cuando no se ataca a una persona, sino que se ataca a un sistema. Esas son las dos que quedaron definidas estrictamente como delito informático. Y quedó todo el resto, que es la utilización incidental de la tecnología, como evidencia digital. Es eso que vamos a rescatar, que nos va a servir para comprobar un hecho. Que el hecho puede ser de cualquier tema. Puede ser un robo, puede ser unas lesiones, puede ser un accidente de tránsito, puede ser algo civil, puede ser una relación de familia, puede ser, o sea, un vínculo, puede llegar a ser una relación laboral, ¿no? No sé acá, si, como les decía Martín, si son todos de qué tipo de fuero hay, si hay civil, hay penal, un poco y un poco. ¿Cómo venimos? Que trabajen en el ámbito penal. La mayoría. Bien. ¿Y tenemos algún foráneo extranjero? ¿Dónde trabajas? Ah, bien. Perfecto. Bien, pero no tenemos ni funcionarios civiles ni laborales. Bueno, bien. Es bueno saberlo para el grado de profundidad, por ahí en algún comentario, saber que más o menos van a ir a la par, ¿sí? Bueno, este es el marco legal que les decíamos, con todas las leyes que fueron sancionándose. Lo primero que te dicen en una charla de cibercrimen es la deuda legislativa que tenemos, eso ya lo sabemos, no podemos lamentarnos, sí reconocerlo como una necesidad imperiosa, viendo en otros países en materia de legislación cómo se ha avanzado. Si siempre en la legislación penal nos quedábamos atrás, imagínense en cuestiones informáticas y nos vamos a quedar mucho más atrás, ¿sí? Se plantean un montón de situaciones de resguardo de evidencia, de allanamientos remotos, un montón de cosas a nivel procesal. La verdad que el avance es la adhesión al protocolo de Budapest, que fue ahora en el mes de febrero, y se están trabajando en proyectos. Después sí les vamos a mencionar qué es lo que es delito, qué es lo que no es delito, cuáles son los delitos. También lo tienen en la presentación, lo vamos a mencionar brevemente. Bueno, un poco como decía la pantalla anterior, hay distintas legislaciones que son las que se fueron sancionando de acuerdo al momento, al contexto de la Argentina, ¿no? Lo primero que se sancionó fue la Ley de Delito Informático en el 2008, que se hizo 9 años antes de ratificar la convención. O sea, en realidad, ¿cuál sería el orden lógico? Que Argentina diera una convención y después se sancione la legislación interna. Bueno, nosotros como buenos argentinos que somos, hacemos todo al revés. Empezamos por legislar lo que nos pareció que podía ser delito informático y después se adhirió al convenio. Por suerte, bastante coincidió, porque quienes hicieron en ese momento la comisión legislativa, la que redactó la norma, se basó en la convención. Entonces, no estábamos tan mal. La convención es de 2001. O sea, ya teníamos 7 años de experiencia tal vez en el mundo sobre cómo se trabajan estos temas. Y se empezó a notar dónde estaba la informática metida en hechos que eran por ahí más cotidianos. Entonces, lo primero que se trabajó fue todo lo que es delitos contra la libertad. Los delitos contra la integridad sexual que están arriba, en realidad vienen de una reforma que es posterior, que es del 2013, con la ley de grooming. Y por eso digo, Argentina fue y vino, ¿no?, con esto. En el 2008 primero cambió la redacción de algunos artículos e incorporó algunos nuevos, como lo que es todo el acceso a un sistema de dato informático, la revelación de actuaciones, documentos o datos secretos. Alguna normativa incluso venía de la época de la sanción de la ley de datos personales, que se trajo de esa ley de habeas data y se incorporó al Código Penal como para hacer algo unificado e integral, ¿no? Después tuvimos también todos los delitos contra la propiedad, que algunos incluso son anteriores. Por ejemplo, el uso ilícito de tarjeta de crédito o débito es del año 2004, no es del 2008. Fuimos y vinimos con la legislación, ¿no? Hoy
todo tiene sentido. Hoy hay un fraude con tarjeta de crédito y podemos aplicar una norma que es el 173, inciso 15. Tenemos un problema de estafa bancaria donde hubo transferencias ilícitas, podemos aplicar el 173, inciso 16. Se nos pasa que cayó un malware que afectó el sistema y a través de ahí se hizo algún tipo de maniobra donde se obtuvo una recompensa dineraria. Tenemos la alteración o destrucción de datos, documentos, programas o sistemas informáticos. Entonces, cada uno de estas legislaciones permite en este momento resolver situaciones que estamos teniendo dentro del Poder Judicial, de las denuncias que se nos presentan. Lo mismo el de los delitos contra la seguridad pública, que tiene que ver ya con ataques informáticos a determinadas páginas web, por ejemplo, que puede ser el entorpecimiento de las comunicaciones, delitos que ya existían, que lo que se hizo es incorporar la posibilidad de que lo informático se produzca, como es la destrucción de evidencia, que la evidencia que se destruye no sea solo la tradicional, la física, una muestra de sangre, por ejemplo, sino también una destrucción de una evidencia digital. Y algunas otras regulaciones, como lo que tiene que ver con la ley penal tributaria y extorsiones y delitos tradicionales donde puede haber temas informáticos como amenazas, extorsiones, intimidación pública, instigación al suicidio, ¿sí? Todo eso queda también legislado en Argentina. Hay algunas cosas que no están legisladas. Eso lo vemos capaz después, ¿no? Sí. Sí, bien. Bien. Como les decía Sabri, en el 2020 explotó todo. Y cuando empezamos a ver por qué explotó todo, fue por una necesidad social que nos impedía ya seguir con nuestra vida corriente, salir de nuestra casa, de nuestro trabajo, ir a trabajar. Y empezamos a ver que todos los canales que teníamos que usar para hacer nuestra vida cotidiana eran informáticos, ¿sí? Entonces, la gente que idea una conducta criminal, obviamente que tomó conocimiento de eso, de esa necesidad social, y empezaron a desarrollarse en mucha mayor medida y afectación las técnicas de ingeniería social, tendientes a captar nuestros datos personales, porque tenemos que distinguir lo que son las técnicas de ingeniería social, que podemos nosotros ingresar a una página, ¿sí?, y llenar un formulario con nuestros datos personales, y esos datos personales después tienen un valor para la empresa que los adquiere, ¿sí? Está recogiendo datos nuestros y nosotros creemos que eso puede ser inofensivo. Pero si ese paquete de datos luego se lo venden a un tercero y ese tercero se lo cede a una organización criminal, cuando nos llamen y me digan, sí, Martín Layuz, van a tener datos personales que yo voy a decir de dónde los sacaron y que le van a dar credibilidad a ese planteo, a ese engaño que van a poner en marcha en ese momento. Entonces, la ingeniería social tiene ese fin de marketing, ese fin comercial, que en un paso posterior también puede ser utilizado con fines delictivos. Por eso también nos tiene que replantear la idea de siempre tenemos que dar nuestros datos personales, siempre tenemos que dar teléfono, mail. En una encuesta tiene que ser con datos o puede ser anónima. Eso lo tenemos que empezar a cuidar porque es patrimonio nuestro, ¿no? Y forma parte de nuestra persona, ¿sí? Cuando empezamos con los casos de la pandemia, marzo del 2020, era simulación de una autoridad sanitaria, todos estábamos desesperados por la vacuna, entonces ese fue el primer disparador para que nos llegue un SMS diciendo que íbamos a tener un turno con la vacuna, pero que como había mucha cantidad de demanda, teníamos que ir al cajero y depositar 500 pesos, y obviamente después cuando la gente iba al cajero, esos 500 pesos se transformaban en un vaciamiento de la cuenta. Pero así mismo, después de que la vacuna la usaron 2 o 3, 4 meses y todavía la siguen usando, con la quinta dosis, con el refuerzo y todo lo que vamos a ver después, pasaron a ver que Netflix era una necesidad social, digamos, era más importante tener la cuenta activa que cualquier otra cosa, ¿no? Entonces nos llegaba el aviso por mail diciendo se va a cerrar su cuenta de Netflix ya. Bien, ahí entrábamos, nos pedía que verifiquemos nuestras credenciales en una página
que era una réplica de la original, lo que nosotros llamamos un phishing. Y una vez que dábamos nuestras credenciales, ahí se podía disparar en varios escenarios, podía terminar un operador obteniendo a través de WhatsApp otros datos personales, transferencia de dinero, tarjetas de crédito, números y todo eso. Entonces sí empezamos a notar cómo fue variando en estos 3 años que nosotros por ahí nos dedicamos con mayor énfasis y empezamos a analizar no solo a nivel provincial, sino a nivel nacional, con una red de referentes media informal, pero que tendimos puentes con todo el país, y a todos nos pasaba lo mismo, ¿sí? Porque la persona y la organización criminal que delinque a través de estos medios tiene la ventaja que da el cibercrimen de estar a 1000 kilómetros de distancia a través de una computadora y generar un daño económico que después vamos a ver que no solo es económico. Sí, eso es un paréntesis que yo siempre hago en las charlas, porque una de las cosas que nos enseñó trabajar con víctimas de cibercrimen es no solo la impunidad que sienten cuando en 10 minutos no solo te sacaron todo lo que tenés en la cuenta, te sacaron un crédito de 600.000 pesos a tu nombre que si no pones un abogado rápido, al mes ya vas a tener una carta del banco reclamándotelo, sino el reproche social que hay contra una víctima de cibercrimen. ¿Por qué? Porque si una persona le hackean el WhatsApp, le van a preguntar, ¿pero vos qué hiciste? Y a mí me llegó un código por SMS y se lo di. ¿Cómo se lo diste? Esa es la primera respuesta. Esa gente, si bien tiene el reproche en la casa, a la noche, cuando cuenta lo que le pasó, después va al banco. Y la persona que está en el banco le dice, pero usted le dio la clave, a usted le hackearon, usted fue al cajero y le dio la clave de token, ¿qué quiere que le resuelva yo? Va la policía, y si todos los que los van atendiendo no están entrenados en determinar la problemática concreta de que hay una organización delictiva que se dedica 24 horas a planear engaños, ardides, y cada vez lo hacen con mayor efectividad, con mayores recursos tecnológicos, ¿sí? Si no tenemos esa perspectiva, como en algún momento llegó el género, para nosotros estamos mal también, ¿sí? Entonces, judicialmente también lo notamos entre los pasillos, decir, bueno, pero tanto estamos trabajando, si el tipo hizo todo mal, ¿sí? Bueno, entonces hago esa distinción, ¿por qué? Porque lo que eran 400.000 pesos y que nosotros lo poníamos en números, con el seguimiento psíquico de las personas afectadas, tuvimos un montón de casos, ¿sí? Donde la vida de esa persona queda completamente arruinada, ¿sí? Y nosotros desde la órbita penal no siempre le podemos dar una contención psicológica o no, pero vale la pena, me parece, siempre hacer un asterisco para que empecemos a replantearnos eso que siempre tenemos de juzgar lo que tendría que haber hecho, ¿sí? Y también siempre decimos que todos tenemos, con esta captación de datos, con estas modalidades que vamos a ver, el talón de Aquiles, ¿sí? Yo que me dedico a esto, Sabri que se dedica a esto, a mí me llaman 4 de la mañana, suena el teléfono y me dicen, mi hijo que ya empezó a salir de a poquito, lo tenemos a tu hijo, escucho un nene llorando atrás y yo voy a dudar en ese momento si esto es verdad o no. Y sé que puede ser una estafa, me dedico a eso, pero voy a tener mis 5 segundos de duda. Esto es lo que pasa en la vida de todas las personas, porque tenemos los 5 minutos de confusión, tenemos una vida que va con problemas, con menos problemas, con más problemas, y también es otro dato característico de que le pasa a un médico, de que le pasa a un empleado, de que le pasa a cualquier profesional y nos dice, yo justo ese día tenía tal preocupación, justo, entonces también lo tenemos que incorporar como un análisis de por qué pasa. Pasa porque tienen un montón de recursos dispuestos a engañar a una persona y porque la cotidianeidad nuestra nos pone en una decisión de decir, bueno, sí, le doy clic, bueno, sí, valido las credenciales porque vivimos todo el tiempo así. Y ese vivimos todo el tiempo así es un dato también que toman para decir, ¿por qué la gente no medita un clic? Porque ya no se medita el clic. No lo meditamos nosotros, no lo meditan los menores, que es un gran tema. También les dejo otro asterisco
de que los menores vuelan con la tecnología, no. Los menores entienden por ahí alguna forma de ver TikTok, de las cosas que se pueden hacer en TikTok, de un Instagram, de un Reel, de empezar a decirnos y nosotros que lo miramos, decimos, hablamos más despacio, pasame la pantalla más despacio. Pero lo que no tienen en claro es el alcance que tiene esa interacción. No tienen en claro con quién están hablando, no tienen en claro el grado de responsabilidad de subir una imagen de ellos a cualquier plataforma. Entonces nosotros también, esto ya saliendo de por ahí más de lo jurídico, sí como adultos responsables tenemos que posarnos en la mirada. Hay una frase de Hernán Navarro, que es el presidente de Grooming Argentina, que obliga a la reflexión de sentarnos con los chicos y decirle cómo te fue con internet hoy. Algo que nosotros no hacemos. Yo empecé a hacer hace un tiempo, me pongo al lado, miro, jugás en línea, ¿con quién jugás? ¿En qué sala de chat entrás? Y empezar a meternos como antes, cuando venía o nosotros volvíamos a casa, nos preguntaban con quién estuviste. Esto es lo mismo, ¿sí? Hecho este asterisco, para terminar con las modalidades, tenemos que desconfiar de todos los que nos pongan en una situación de decidir rápidamente. Todo lo que nos llegue digitalmente, que lleve a nosotros a decir esto lo tengo que resolver ya porque es una situación urgente, es la primer gran llamada de atención de que nos pueden estar estafando, ¿sí? Les voy a spoilear un poco la charla. Nunca vamos a tener certeza de si quien hablamos por WhatsApp es la persona que dice ser, si quien nos manda un mensaje de Instagram o nos manda cualquier mensaje directo por una red social es quien dice ser. Ni por más que tenga mi foto, por más que los trate con un nombre de pila, porque por ahí yo los tengo agendados de esa manera, no tienen la certeza de que sea yo. Y en unos meses, iba a decir años, pero meses, le va a llegar un audio mío diciéndole soy Martín Layú, con una identidad de voz casi total que pueden sacar de cualquier charla y a través de un software hacerles creer que soy yo con un audio. Entonces van a decir, pero yo te escuché, ¿sí? Porque el oído no lo va a poder percibir. Ya en cursos que hemos hecho de ciberseguridad está llegando el alcance, por ahí vos lo sabés mejor que yo, a una identidad muy alta en la comunión de las voces, que cosa que hace 20 años, cuando yo hice uno de los primeros cursos que me daban de voz, era impensado. Bueno, entonces tenemos que seguir. Sí, no, con eso que vos estás diciendo, que es el uso de por ahí de inteligencia artificial para cometer delitos, va a haber un montón de problemas. Imagínense que el otro día circuló esa imagen del Papa con la campera, que se armó tanto, ¿no? El meme del misa rap, qué sé yo, bueno. Y es falsa, está armada con la inteligencia artificial. Entonces, ¿cuántos problemas vamos a tener con evidencia digital en ese aspecto? Que vamos a decir, no, pero fulano estuvo acá, y nos traen una imagen y vamos a tener que poder decirle tal vez a un ingeniero, determiname, un punto de pericia, ¿no? Determiname si esta imagen es real o es armada con inteligencia artificial. ¿Se podrá, no se podrá? Bueno, disparadores para el futuro, ¿no? No tenemos la respuesta por el momento. Bien, acá lo que van a empezar a ver, que también les va a quedar en la presentación, son algunos ejemplos de todo lo que nos puede llegar por mail, haciéndose pasar por una autoridad, por una empresa. Siempre tenemos que empezar a entrenar el ojo en que, si bien el asunto del correo puede decir Microsoft y abajo su cuenta está en peligro, tenemos que ver la casilla por la cual remiten. Ahora, hace poquito me llueven consultas por un mail así de Outlook, donde dice tiene que validar sus credenciales porque su cuenta se va a cerrar. Y así nos pueden ir variando, llega de Mercado Libre, de Correo Argentino y de un montón de empresas donde yo tengo que empezar a entrenar el ojo en el correo electrónico, quién me lo está remitiendo. ¿Por qué? Porque el título está a propósito grande, equipo de Microsoft, ¿sí? Cuando entro a ver ese equipo de Microsoft, generalmente es un mail de Hotmail en su mayoría, con un nombre de una persona y algunos números, ¿sí? Lo mismo ha sucedido en páginas, bueno, esta era de Facebook, ¿no? Donde tratan de engañar con algún URL falso, ¿no? Este decía desarrollo-social-gov.com. En realidad, si lo lees rápido decís, es de desarrollo social, sí, lancé, bueno, hay un ingreso familiar, voy y coloco los datos.
Hay muchos de sorteos de hipermercados, que te ganaste una compra o de que si completás Carrefour te da un bonito de no sé qué y mirás el URL y ni por casualidad. Pero bueno, cosas a las que entrenar el ojo para prestar atención. Sí. El sorteo es también un dato interesante. Yo vuelvo a la víctima. ¿Por qué? Porque yo creo que si les pregunto a ustedes, todos me van a decir la respuesta que dimos todos en su momento. Nadie puede ganar un premio si no te anotaste en ningún sorteo. Pero lo que yo descubrí entrevistando a muchas víctimas es que esa persona que recibió ese mensaje en ese momento determinado de su vida estaba en pandemia, arruinado, sin trabajo, y la esperanza de que Carrefour en sus 50 años o Shell le iba a dar 10.000 pesos, para él significó todo, ¿sí? Entonces el margen de decisión que tenía esa persona al momento de evaluar, si no me anoté en un sorteo, no puedo ganar nada, se disminuye por completo, ¿sí? Hasta en esos casos donde el ardid es bastante grosero, ¿sí? También tenemos que tener en cuenta la subjetividad del que recibe el mensaje, ¿sí? Porque nosotros como analistas jurídicos también, para decir que esa causa no va a ingresar al sistema penal porque no constituye un delito, porque el ardid no fue suficiente para poder engañar, tenemos que demostrar que no fue suficiente para engañar a esa persona. No podemos hablar de un hombre medio. Lo mismo que para decir que una estafa de 20.000 pesos ingresa al sistema o no ingresa al sistema. ¿Qué vamos a tener en cuenta? Nosotros tuvimos mucho debate sobre esto y hay gente que le estafan 20.000 pesos y son los que tenía para vivir hasta fin de mes. Y hay gente que le sacan 1.000.000 de pesos y que viene a la fiscalía y me dice: a mí no me interesa, ya está, ya me equivoqué. Si no hacemos ese pasito, no vamos a saber, si no abordamos esa subjetividad de la víctima, tampoco lo vamos a tener claro el panorama para analizarlo jurídicamente, ¿sí? Entonces no tenemos que ver montos, sino tenemos que ver situaciones personales, ¿sí? Bueno, este es otro ejemplo de Walmart. Hablábamos de supermercados, sí. Sorteos de Instagram. Todos participamos en alguno, hemos arrobado a los amigos y capaz alguna vez les pasó que arrobaron a los amigos y te llega un mensaje que te dice: no, en realidad, lo voy a pasar porque es la que sí. Se ve más claro en la que sí. Bueno, ya por compartir con los amigos ganaste, ¿no? Te dicen, y ahora te toca completar un formulario. Esto le pasó a una amiga mía que yo le dije: amiga, regálame las capturas para las charlas porque es muy claro, ¿no? Ella se había anotado en un sorteo de tarot, ella es, bueno, le gusta esa rama, y fíjense que decía Cordelia Tarot, ¿no? La página. Y resulta que acá era una doble T. Me dice: me lo gané, me dice, amiga, mira lo que me gané. Y le digo: me parece que no te ganaste nada. y entonces yo veo que tenía la doble T, estaba muy bien hecho porque era la misma fotito de perfil, habían copiado todo el mismo speech que decía la página original. Y bueno, en ese caso, ¿qué pasaba? Le decía que se registre, que complete el correo electrónico, la contraseña, ¿no? Entonces acá ya, muy engañoso. ¿En cuántos sitios hay que dicen regístrese? Y vos pones el mail y la contraseña que usás en el mail, porque siempre hacemos el mismo vicio, ¿no? De, bueno, la misma contraseña, así no me lo olvido. Y ahí está la trampa, porque entonces con eso después es fácil ingresar a cualquier mail que tengamos nosotros asociados. Y si pusimos el mail como segundo factor de autenticación de otro servicio, ya sonamos, tiene acceso a todo. Entonces, ¿en cuántas cosas a veces caemos por detalles, ¿no? Como participar en un sorteo. En este caso, bueno, le pedían, la página que estaba acá arriba, ¿no? Es Cordelia Tarot y decía launchaco.com. O sea que era un subdominio de un dominio, una cosa así, en donde ya se notaba que había bueno, una captación. Pero eso lo veo, por ahí lo vemos nosotros, que estamos ahí, ¿no? La gente común o tu familia no lo ve. Vos estás todo el día viendo causas y qué sé yo, y ya te empezás a entrenar con el ojo.
y tu familia no lo ve. Entonces es tratar de, o tus amigos, entonces es tratar de popularizar esto, de empecemos a prestar atención donde ponemos los datos. Hay miles de lugares donde ponemos datos de más. Sorteitos del supermercado donde complete acá el cupón y ponga su teléfono, y después eso, ¿dónde va a parar? ¿A la basura? ¿Y la basura dónde va a parar? Y ahí sabemos que hay personas que se dedican a sacar información, extraer información de los desperdicios. Entonces, mucha información que volcamos en lugares sin saber y que después es utilizado en nuestra contra. Sí, un ejemplo que damos siempre es cuando pasamos fotos del DNI por WhatsApp. El otro día hicimos un viaje con unos amigos abogados a jugar al fútbol y uno dijo, me piden DNI. Y claro, todos lo pasaban, ¿alguien le tapa el número de trámite? Además de Sabri, no, después no tapamos el número de trámite, ¿no? Cuando lleguemos al hackeo de cuenta de WhatsApp, o normalmente, si yo les pregunto, ¿ustedes tienen control sobre toda la información que tienen en el teléfono? No. Bueno, si se lo paso a un tercero, ya tengo que responder de esto, del teléfono de él y del que se lo va a pasar a él, que era el de la organización. Simplemente con el número de trámite de DNI nos validan la identidad digital en cualquiera de los organismos oficiales que ustedes saben que tenemos. Y fíjense que si yo les digo, bueno, tapen el número de DNI, me van a decir que desconfiado, que es otro de los datos muy importantes que tenemos que cuidar. Ni hablar, ya haciendo también otra mención, tarjetas de crédito, cuando nos piden por WhatsApp una foto. Te llamo, te dicto, si es con un comercio, pero nunca les puedo pasar una foto del reverso y del anverso por WhatsApp. Y lo hacemos muchas veces por el talón de Aquiles en ese momento, es la compra, la promo de botas, que es otro engaño, pero no voy a hablar de ese. Así que tengo que tener cuidado con los datos que cedo. Ceder hoy los 16 números, la fecha de vencimiento, y la clave es darle nuestra billetera física así a la persona, no porque nos la vaya a robar, pero sino que la tiene que cuidar también. La cuidamos nosotros y la cuida esa persona, ¿sí? Entonces, eso otra llamada. Bueno, el phishing por correo electrónico, ya casi ni se usa el correo electrónico, pero a veces vienen mensajes como del banco diciendo actualice su contraseña, y a veces a esos mensajes le prestamos atención. Bueno, chequear que verdaderamente venga, ¿no?, del banco, es mirando en este caso lo que sería el remitente, ¿sí? Y no hacer clic a las apuradas. Si nos dicen haga clic aquí, primero paramos el cursor y abajo nos dice a dónde redirige. Prestar atención a esos detalles porque sabemos que son las formas que actualmente tienen para acceder a las cuentas bancarias. A ver qué otra cosa hay. Bueno, esto es lo mismo, un mismo ejemplo pero del BCRA. Y también en las redes sociales que están esperando, que esto es Twitter, ¿no? Que están esperando, uno dice se queja en Twitter. Twitter sirve para quejarse. Entonces uno pone, che, el Banco Provincia no me atiende, me da error, bla, bla, estoy insistiendo, bueno, joya. Y acá Bruno es un amigo, ¿no? Bruno que ya sabe, es ingeniero Bruno, entonces dice, y ahora esperando que me empiecen a seguir los bots estafadores, pone, ¿no? Y pueden creer que hubo un bot estafador, ahí lo ven en el rojo, que le escribe, hola, ¿qué necesidad? ¿Qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? Y le ofrece, ¿no? Claves, tarjeta, home banking. Bruno trabaja en esto, entonces ya sabe y estaba esperando ese mensaje. Pero una persona que no tiene conocimiento, que escribió y se quejó en Twitter, y viene alguien que dice Banco Provincia, que no mira el arroba atrás, y que te dice esto, clave, tarjeta, home banking, responde y automáticamente alguien del otro lado le trabaja como un call center, porque trabajan así, contesta y sigue la charla y obtiene información. Bueno. Sí, el reclamo en Twitter también lo vemos mucho con la búsqueda en Google, que después tenemos una filmina de los buscadores y la responsabilidad, cuando nos pasa mucho con Flow. ¿Sí? Yo quiero reclamarle algo a Flow y para obtener un teléfono de Flow pongo Flow en el buscador y me salen enlaces patrocinados con Flow
no sé, con las letras, con un guioncito en el medio, entro a esa página de Flow y es tal cual la página de Flow, y ahí ya me contactan por WhatsApp y estoy hablando con los estafadores, ¿sí? Pero nos pasa mucho que la gente googlea la empresa a la cual quiere hacerle un reclamo. Entonces ahí es donde tengo que tener el ojo entrenado para ver a dónde ingresó, porque esa persona me va a perjurar que él estuvo hablando con gente de Flow. ¿Por qué? Porque como les decía Sabri recién, cuando se pasan al WhatsApp, cuando salen de esa página, tiene el logo de Flow. Cuando le manda un audio a esta persona, se escuchan los telemarketers atrás que están hablando con otros clientes. Entonces, ¿quién le saca de la cabeza a esa persona que está hablando con Flow? Y no solo eso, sino que como tiene el problema, ese talón de Aquiles es no tengo Wi-Fi. Entonces, el análisis tampoco lo va a hacer como lo hacemos nosotros. Deténgase en el dominio, fíjese los caracteres. Eso que le decimos a ustedes es un puntapié que sí o sí en el intercambio digital tenemos que tener muy claro, ¿sí? La URL es el domicilio al cual estoy yendo, ¿sí? Y si me va redirigiendo, tengo que ir mirándolo a ver si cambia un carácter. Me dice, qué exagerado, es así, porque con un guión medio nos dirigen a otro lugar completamente distinto. Entramos a una página para hacer un pago que es distinta a la cual yo quise entrar y empiezan los problemas, ¿no? No sé si comentarlo o es porque lo estamos spoileando. Ah, con el caso. Sí. Sí. ¿Sí? Bueno, este es el clásico caso de estafa por WhatsApp o de cómo te hackean el WhatsApp, que en realidad, bueno, creo que estaba más adelante también la forma de resolución. Sí, no está acá. Bueno, te dicen básicamente que este es tu nuevo número, muchas veces te escriben con la foto de perfil, te dicen, mirá, cambié el número, estoy teniendo un problema, si le pasás, si le ayudas a recuperar el WhatsApp, entonces que te va a llegar un correo, y en realidad todo eso es para una forma de captación de un dato para clonar y instalarlo en otro teléfono, en otro dispositivo. Ustedes saben que WhatsApp hasta el momento se puede instalar en un solo dispositivo por vez. Telegram funciona diferente. Telegram puede estar abierto en varios dispositivos. WhatsApp no. Entonces, la forma que tendría un ciberdelincuente de hacerse de ese dato es mediante el engaño con alguna speech. Muchas veces es este de pasarse por un amigo, muchas veces es el de soy del Ministerio de Salud, te quiero dar el turno y para confirmarte el turno te pido la clave de 6 dígitos que es este que está acá en la pantalla, que te llega un mensajito que dice el código. Dice, no compartas este código, ¿no? Pero es tan creíble y tan llevadera la situación que la gente lo brinda. Por lo menos yo no creo que haya descendido en esos casos. Sigue vigente, o sea, y se ha popularizado y se habla de esto en la televisión y sin embargo persiste. Así que, bueno, lo trajimos también como un caso, como sí, para trabajarlo. El punto del WhatsApp, para los que no... ¿Cuántos tienen activado el doble factor de autenticación? Porque generalmente es el 10%, pero acá es más. Así que los que no lo tienen activado, después les decimos cómo activarlo, porque creo que es muy útil y ustedes les cuentan a sus amigos y así vamos poblando la Patagonia. Se enojan, sí. Se enojan cuando encima, cuando uno les descubre el truco, se enojan. Nosotros tenemos muchos audios de las estafas con WhatsApp y hablan con terminología del ministerio, meten alguna palabra rara. Lo que sí en la práctica es, si yo mi cuenta de WhatsApp la quiero instalar en otro dispositivo, pongo mi número de teléfono, sí o sí me va a llegar esos 6 dígitos a mi dispositivo anterior. Y eso es lo que prueban ellos. Es la única llave para conseguir mi WhatsApp, son esos 6 dígitos. Por eso van a usar un montón de trucos para hacerse pasar y para decirme, a usted le acaba de llegar un mensaje con esos 6 dígitos. Claro, si lo generaron ellos, tratando de instalar mi cuenta en otro dispositivo. Exacto. Lo podés atenuar y lo podés recuperar. Porque cuando te pasa que te lo hackearon, si vos tenés activado el doble factor, lo volvés a instalar, te va a pedir tu línea, te va a pedir los datos que tenga y te va a pedir el código. ¿Qué hacen la gente que delinque con esto?
Una vez que se apropian de la cuenta, le ponen ellos el doble factor. Y ahí sonamos. Ahí tenemos que esperar 7 días, que después le podemos pasar las filminas que hiciste, Sabri, de pasos para recuperar la cuenta y algunas cosas interesantes para que los socialicen acá a través del colegio. Está online ahora en la página también. En la Ministerio Público, sí. Bueno, tiendas virtuales falsas también, ¿no? Esto era, fíjense, la misma foto, una por... Sí, ahí se ve igual. Una por Paseo Games era la original, la de la derecha, y la de la izquierda que dice 1-gamer era la tienda trucha. Bueno, ahí ¿cuál fue la captación? La posibilidad de cuotas y la posibilidad de acceder a PlayStation 5 a un precio demasiado bajo. Y la forma que tuvimos de darnos cuenta era porque decía Zona Franca, una dirección de Galería Las Américas en Puerto Iguazú que en realidad no existe. Yo me puse a buscar a ver si había una galería llamada así, no había. Entonces, bueno, pero chequear cada uno de los renglones que tenía el perfil como para decir, no, este perfil es falso y a ver a quién le robó la foto. Y la foto la habían extraído de ese Paseo Games que en realidad era de Costa Rica. Así que, como verán, siempre hay alguna forma, en ese caso era la oferta a muy bajo costo. Sí, lo del Devin también es relativamente nuevo. Yo calculo que tendrá un año, 2 años y medio. Empezamos a tener gente que me dice, yo vendía un producto en Marketplace, me contactaron, le dije que sí, que eso lo vendía a 50.000 pesos. Me dijeron que era una cuenta de empresa y como trabajaban ellos, los compradores, con una cuenta de empresa, yo tenía que aceptar esta operación que se generó en mi home banking. Yo entraba al home banking y tenía una cosa que me decía, acepta la operación de BIN por 50.000 pesos de pirulito de tal, y yo estaba, el talón de Aquiles, vender la mesa y la silla que están ahí apiladas, y la necesidad familiar de deshacerme de eso. Entonces yo lo quiero vender. Cuando veo esa operación de BIN, le hago clic y en realidad lo que estoy autorizando es un débito, ¿sí? Esta falta de conocimiento que teníamos de que ese de BIN era un débito y se autorizaba con el titular de la cuenta fue lo que aprendimos con el correr del tiempo y que sigue pasando un montón, ¿sí? Por más que la gente más bancarizada, que más tiene asiduidad con eso, sepa que un DEBIN es un débito, bueno, mucha gente no lo sabe, entonces también lo tenemos que abarcar. Algunos casos no penales que están haciendo un poco de ruido, que tiene que ver, por ejemplo, con usurpación de identidad o suplantación de identidad. Esto es un proyecto de reforma del Código Penal, todavía no existe, está en tratamiento. Han habido varios tipos de redacciones y varios tipos de intento de penalizar esta conducta, que es el que se apodera de la imagen, ¿no?, de una persona y con esa imagen realiza o comete algún tipo de delito. El tema con esto es que justamente la ley de identidad de persona humana, la ley del 17671, cuando habla de falsificación de documento, es estrictamente el documento nacional de identidad, o sea, la falsificación de identidad que está regulada en este momento en Argentina. Si yo falseo la imagen de Martín en una red social o en cualquier otro lugar digamos, de internet, en este momento eso es un terreno libre para que suceda cualquier cosa. Y lo que se puede hacer es ir por el lado de derecho de imagen o de utilización del nombre, pero como un daño y perjuicio o como, digamos, algo que es del fuero civil. O también puede ser, en el caso que sea una empresa, que ha sucedido, por lo menos el tiempo que yo trabajé en la Fiscalía, tuve casos de empresas en las que le utilizaban la información para estafar. Muchos casos eran de falsificación o utilización de marca, porque lo que están haciendo es algo parecido a lo que está legislado en la ley de marcas. Así que bueno, dato para que ustedes sepan que en este momento no tenemos regulado. Y otro problema que tenemos también en el área penal son los hacking, ¿sí?, o los accesos ilícitos que quedan en eso nada más, en solo el hackeo o el intento de hackeo, como comentaba acá la colega.
en los que no hubo una disposición patrimonial. En ese caso, bueno, hay dos formas que hemos detectado en las denuncias. La primera es cuando se instala una aplicación en un dispositivo móvil en la que se requiere el SMS para obtener la cuenta, que es lo que hablamos recién. Y el otro es cuando, este es un poco más grave, cuando la persona, el ciberdelincuente, va hasta una operadora, ¿sí? En realidad siempre es un partícipe necesario, va hasta la operadora telefónica, ¿sí? Hasta la compañía, y pide que se duplique una SIM, una tarjeta SIM. Esa maniobra se le dice SIM swapping, que porque es un cambio de SIM, y eso sí ya entra más como una estafa, que es lo que nosotros vimos en la tipicidad jurídica, ¿no? Que en el primer supuesto, en el del hackeo, queda meramente circunscrito al artículo 153 bis del Código Penal, y que si no hay una transferencia del dinero que se le pide a los contactos que se obtienen a través de ese WhatsApp hackeado, o que se les ofrezca en venta alguna cuestión, que a veces es venta de dólares, a veces puede ser venta de algún producto o algo, el mero acceso ilícito es un delito de acción privada. Si, en cambio, sucede alguno de estos casos, como les digo, que se produce que hay una transferencia o una disposición patrimonial, sí pasa a ser una estafa del 172 del Código Penal. Digamos que también nos han preguntado muchas veces el miedo que tienen las personas que les hackearon el WhatsApp es si pueden acceder al resto del contenido de un teléfono, ¿no? De todo lo que tienen, porque bueno, las personas, en general las víctimas, no conocen cómo funciona algunas cuestiones de tecnología. Y nosotros sabemos que eso depende mucho de la configuración que tenga cada usuario. Si uno puso guardar en la nube todo el contenido de WhatsApp, cuando se hackea se duplica y se accede a todo, absolutamente todo lo que uno tiene con los grupos, con charlas particulares. Entonces eso va a depender siempre de la configuración de cada usuario. Hay que tenerlo en cuenta porque puede ser algo que genere algún tipo de perjuicio. Una cosa que hicimos nosotros en Junín, por ser un departamento judicial chico, a comparación con ¿no? Es que cuando se da un hackeo de WhatsApp sin todavía ninguna persona que haya hecho la transferencia, la disposición patrimonial, y a partir de ahí tener un perjudicado, nosotros prevenimos a esa persona y lo ayudamos para que a través de medios digitales, estados, de otras personas de su grupo, le avisen que su cuenta de WhatsApp, de Instagram fue hackeada. No le ingresamos al sistema, pero sí hacemos ese trabajo de prevención, porque al principio nos pasó que no lo ingresábamos al sistema, no hacíamos nada porque decíamos, bueno, fue el acceso, pero todavía no hay damnificados, y los damnificados llegan en 5 minutos. Tenés una causa de 0 pesos a 1 millón de pesos, porque hubo 3 que transfirieron o que quisieron comprar dólares. Entonces eso nos funcionó bastante bien. Como hablamos con otros compañeros de acá de San Martín, de Lomas, nos miran y nos dicen, yo no voy a hacer eso con todas las causas que tengo. Bueno, pero sí lo transmitimos como idea, porque en realidad nos armamos una especie de bot con 13 mensajes, con contactos donde tienen que pasar las placas, y es eso nada más. Es simplemente, en vez de responderle el mail, le paso eso y le digo, haga este trabajo. Le aclaro que la denuncia no va a ingresar por ahora al sistema y que cualquier persona que deposite ya se tiene que comunicar conmigo. No tiene que ir a hacer la denuncia, no tiene que hacer. Entonces simplificamos mucho, porque pasa 5 personas damnificadas, que serían 5 denuncias en una comisaría o en la fiscalía, y eso directamente lo recepta el funcionario que está a cargo de ese hackeo inicial y simplifica todo, ¿sí? Sé que en otros departamentos judiciales no se puede hacer, pero yo lo paso como un, no sé, marketing. Sí, unas buenas prácticas, eso no. Bueno, esto es lo que hablábamos de la responsabilidad de los buscadores. ¿Por qué? Porque todos los enlaces patrocinados que nos salen cuando buscamos en Google, la primera pregunta de la persona estafada con Flow nos dice, ¿cómo puede ser que Google no haga nada, ¿sí? Si esa gente saben que es un sitio falso, saben que están produciendo un phishing, saben que es parte de una estafa? Bueno,
ahí tenemos esa modificación del Código Civil, que la empresa, estando en conocimiento de ese accionar ilícito por parte de los que realizan ese sitio y lo patrocinan a través de Google, tendría que evitar o mitigar, como dice el código, ese daño, ¿sí? La producción de ese daño. Yo les anoté que el conocimiento que puede tener Google de esa situación a través de sus plataformas, en la detección de estos casos con la inteligencia artificial es mucho más exigible, y sobre todo al buscador, a Google, ¿no? Ellos dan una página, un dominio, que es el que les anoté, de Safe Browsing, para que uno ponga en conocimiento de Google que hay un sitio anunciado por ellos que está cometiendo un fraude. Esa sería la carta de decir: yo ya te avisé por el canal que vos tenés y que vos ofrecés. Después, cuando tengo dudas en Latinoamérica de cuáles pueden ser los sitios de phishing más frecuentes y cuáles están denunciados, tienen la otra página, que es antifishing.la, para entrar y ver cuáles son las páginas denunciadas. Pero en todo caso, siempre me anoté abajo libertad de expresión, porque es, cuando hablemos de Internet, cuando hablemos de información en las redes, de buscadores, de expresiones y de todo, vamos a tener que poner en la balanza, depende del caso, porque hay la tendencia mundial es la libertad, ¿sí? Eso es lo que yo saqué en conclusión, ¿sí? Bien. Ya entramos a la última parte, antes del casito, de la descarga de información, ¿sí? Lo que decía un poco Danilo hoy es cómo nosotros nos podemos ir chocando con dispositivos electrónicos que cada vez van a tener más capacidad de almacenamiento, cada vez se van a poder utilizar, no sé, en un pen que va a tener un montón de capacidad. En unos años va a ser el chip donde yo voy a tener guardado un montón de información, y así nos vamos a ir sorprendiendo. ¿Cómo puede ser que en mi práctica jurídica, investigando un caso, me tope con eso y qué hacer, ¿sí? Por ejemplo, el caso más frecuente que ahora vamos a ver es si la persona que se sienta delante mío me dice: tengo todo en un WhatsApp, ¿sí? Yo siempre digo, nosotros tenemos en la provincia de Buenos Aires los canales de denuncia por mail, que se usan bastante, ¿sí? Entonces, antes de decirle a la persona, redacte, escriba, simplemente le decimos: deme su nombre, su apellido, su DNI, un teléfono de contacto, y exporte el chat, y le enseñamos cómo hacerlo, ¿sí? Acá ven que van, si tienen sistema Android, a los 3 puntitos, la opción más, la opción exportar chat, y después me va a dar 2 parámetros, si va sin archivos adjuntos o con archivos. Es decir, esto estoy hablando de todas las fotografías y video que tenga, si lo quiero incluir o no, ¿sí? Entonces, una vez que pongo incluir archivos, me va a dar todas las opciones que se puede pasar ese chat por WhatsApp, por mail, subir a la nube, en un drive, por mensaje, un montón de opciones. Es un método sencillo y nosotros nos hacemos de toda la información. La primera pregunta es: siempre la víctima borra algo, ¿sí? Y si se trata de transmisión de fotografías por ahí íntimas y eso, la primera reacción es borrarla. No importa, porque eso sí puede ir acompañado de que nos exportan el chat y por pudor o por lo que sea, o por temor o por miedo, por una reacción, borraron. Y nos está contando que nos vamos a encontrar un chat con información que está borrada por ellos, ¿sí? Pero no quita que nos va a representar de manera fidedigna cómo fue desarrollado el engaño desde el principio hasta el final, ¿sí? Eso facilita mucho la tarea, sea que estemos en la recepción de una denuncia o un cliente que nos puede ir a ver al estudio, ¿no? Bien. Cosas que tenemos que tener en cuenta. Sí. Ahí cuando la persona aporta la prueba, ustedes suelen hashear esa prueba, la resguardan su integridad de esa manera. Sí, ahora viene código hash, porque íbamos a hablar de WhatsApp, de Facebook y de Instagram, que generalmente son las plataformas donde más tengo información, y una vez que tengo esa información, cómo la preservo de una manera íntegra para que después nadie me pueda venir a decir
¿Cómo sé que ese chat de WhatsApp vos no lo editaste antes de grabarlo? Es el mismo, hay una identidad física de los archivos, que el ingeniero me va a ayudar, cualquier cosa. Eso en WhatsApp. El identificador, el ID de Facebook, es la URL, ¿sí? Donde yo veo abajo el nombre en negritas de Gobierno de Junín, ¿sí? Pero si voy arriba me va a dar facebook.com/Gobierno de Junín. En este caso es igual, pero en la mayoría de los casos ya no es igual, ¿sí? El URL muchas veces no coincide con el nombre de usuario. El nombre de usuario lo pueden cambiar todo el tiempo. Entonces, si yo vengo y denuncio al Gobierno de Junín, pero no me fijé qué URL tiene, cuando el investigador vaya, por ahí ya no encuentra más Gobierno de Junín. O cuando le quiera pedir una información a Facebook, tampoco va a encontrar Gobierno de Junín, pero sí por ese URL es el que yo tengo que tomar nota, porque con ese dato es donde yo puedo pedir a la empresa información, ¿sí? Lo mismo para Instagram, ¿sí? Antes de los teléfonos móviles no se podía copiar la URL. Hoy fíjense que accedo a cualquier perfil de Face o de Instagram y una de las opciones cuando despliego me dice copiar URL del perfil. Si yo veo que me están estafando, lo que tengo que hacer es copiar esa URL y guardármela, porque ese va a ser el dato, esa va a ser la llave para empezar a pedirle a la empresa, que es el grupo Meta que nuclea tanto a Facebook, a Instagram como a WhatsApp, información sobre la persona. Y la información que nos pueden dar con un oficio judicial, que ahora vamos a ver cómo, es desde dónde se conectó esa persona, cuándo creó la cuenta, qué teléfonos, qué otras casillas de correo asociadas tiene, desde dónde se loguea, ¿sí? Porque por más que nosotros pensemos que los logueos van a venir de otros países, porque se utiliza una conexión que se llama VPN, por la cual yo puedo estar hablando con ustedes, chateando desde acá, y si uso VPN, cuando quieran rastrearme el teléfono les va a decir que yo estoy en Canadá, ¿sí? Por el número de IP. Pero no nos metamos con eso. Sí que las tres empresas me van a dar información que desde el punto de vista de la investigación es interesante tenerla. ¿Por qué? Porque como todo plan criminal, muchas veces se loguean con VPN y hay una vez que no se loguean con VPN, ¿sí? Porque voy a analizar periodos de tiempo largos, porque voy a analizar direcciones de IP que ya solo a la vista el investigador sabe si pueden ser de un teléfono móvil, si pueden ser de una empresa. Hay páginas para que nosotros podamos buscar ese tipo de información también. Sí, a veces sucede que no tenemos otra opción que recurrir a la captura de pantalla. La captura de pantalla nosotros es por ahí una opción que no es la principal. La principal es la que recién les mostraba Martín. A través del WhatsApp proceder a la descarga de la información, a través del Instagram proceder a tomar la captura o seguir el procedimiento que marca Instagram, pedir a través de información a los portales. Muchas veces está la opción de descargar información desde las redes sociales, que lo puede proporcionar el propio denunciante, digamos. A las redes sociales vamos a ir a buscar cuando sea algo muy específico o cuando nos traigan un dato y la víctima no puede aportar más nada, ¿sí? Y a veces quedan las capturas de pantalla. En ese caso muchas veces hemos visto que se hace desde otro dispositivo, ¿sí? Tomando la fotografía de otro dispositivo, filmando, ¿sí? Si es algún tipo de video, o la captura en sí desde el teléfono. ¿Cuándo se puede utilizar este mecanismo? Digamos que, como les digo, es subsidiario. Cuando no existe otra posibilidad de extracción, ¿sí? Por otro medio, ustedes tengan en cuenta que a mí me ha pasado de tener, capaz vos Martín también, casos donde me traen chats en papel con audios de WhatsApp. Yo play a la hoja no le puedo poner. No sé si alguien descubrió eso, no existe, así que yo necesito que lo descarguen y me manden el audio en un CD, en un pendrive, por correo electrónico, en un drive con un URL, algo, pero el papel no me sirve. Entonces, veamos qué tipo de evidencia es la que está contenida, ¿no? Que es la que nos va a servir. A veces el Messenger, por ejemplo, el Messenger de Facebook no tiene forma de descargar. Bueno, entonces ahí sí vamos a aceptar una captura y en todo caso nosotros como funcionarios o con esa potestad, tal vez la policía también, chequear cuál es el usuario que está enviando la amenaza, chequear cuál es el usuario que está recibiendo la amenaza,
la amenaza propiamente dicha, ¿sí? Pero necesitamos todo detallado, necesitamos que no la conversación y que diga Juan Pérez arriba, ¿sí? Necesitamos el arroba que identifica al usuario. Cuando hay una presunción inmediata de eliminación del post o comentario, eso también es válido porque sabemos que se puede, digamos, eliminar enseguida un mensaje, así que ahí la captura también es válida. El resguardo de solo una parte del chat cuando la exportación completa no sea recomendable. Puede haber conversaciones de años con una persona. Imagínense una situación de pareja y alguna violencia de género. Tal vez no nos interesa conocer toda la vida de la persona y solo un periodo de tiempo, ¿sí? Veamos cuán voluminoso es esa información y qué es lo que nos interesa estrictamente para el hecho que investigamos. Y cuando también, bueno, cuando existan muchos mensajes que están disponibles, accesibles, no eliminados, que pueden abarrotar digamos, cualquier tipo de información. Bien, para lo que les decíamos recién de preservación de perfiles, acá les dejamos también cada una de las direcciones donde pueden ingresar. Solamente les pide la primera vez que lo van a hacer una casilla de correo oficial, ¿sí? Con una extensión, en el caso nuestro, MPBA, que es del Ministerio Público o del Poder Judicial, pueden ingresar perfectamente. Les van a pedir una serie de datos de la dependencia, algunas cositas más, pero es muy sencillo. Cuando uno completa el formulario la primera vez, nos llega un link de validación y una vez que activamos el link, cada vez que vamos a hacer un pedido en cualquiera de las tres plataformas, la seguridad es que para entrar al portal nos llega otro link, pero nada más poniendo nuestra casilla de correo, ¿sí? Una vez que estamos registrados como o fuerza de seguridad o organismo estatal que va a hacer un requerimiento, ¿sí? Ahí una vez que no pusimos el ejemplo de los portales porque si no nos íbamos a extender mucho, pero sí quedamos a disposición por cualquiera que no lo haya usado y que lo quiera utilizar, nos escribe, ahí al final van a estar nuestros contactos y los ayudamos sin ningún problema. Los tres métodos funcionan muy parecidos porque responden a la misma empresa, ¿sí? Entonces son bastante homogéneos y siempre el único requisito es la casilla oficial, ¿sí? Acá venía a lo que me preguntaba Danilo, es una vez que yo tengo ese archivo con la información, ¿qué hago? ¿Sí? Para resguardarlo, que sea íntegro en la misma manera de que yo lo recibí, como una especie de certificación de que esos caracteres que contiene el archivo no fueron modificados, ¿sí? Con posterioridad. Y ahí empieza la función, cobra valor la función hash. Eso que a los que no somos informáticos, cuando lo escuchamos la primera vez, dijimos, siguiente pregunta. No, yo de matemática no sé nada. Sí, y nos asustamos como abogados o empleados de una fiscalía. Hagan la prueba mañana, botón derecho en cualquier archivo que tengan en el escritorio y una de las opciones que le va a desplegar es aplicar el código hash. Esta función criptográfica, que ahí tienen la definición, tiene distintos códigos, distintas posibilidades de hashear ese archivo con distintos códigos que me da un sistema determinado. Y acá le puse que es la huella digital de ese documento. En la página siguiente van a ver qué clases de códigos se pueden encontrar cuando hagan el botón derecho sobre el archivo, ¿sí? No es que uno es mejor que el otro, sino que son distintos métodos de hasheo, ¿no? Ahí pregunto para no equivocarme. Y la prueba, que puse como ejemplo, es una prueba y esto es una prueba con el número, me dan dos códigos hash diferentes, ¿sí? Porque los caracteres son diferentes, entonces esa función hash aplicada me va a dar el resultado en verde de lo que yo voy a poder llevar como respaldo de esa evidencia que estuvo debidamente resguardada, ¿sí? Ese código hash, cuando yo lo haga, me va a dar el resultado y el resultado le puedo hacer una captura para agregarlo a esa prueba o puedo hacer un informe de que en el día de la fecha se aplicó una función hash al archivo tal y lo acompaño. Y eso tiene un valor probatorio que cuando la contraparte me quiera entrar a discutir si eso fue manipulado o no, voy a tener las chances de introducirlo en un juicio oral, ¿no? Que sería la última instancia. En el caso
que todos lo tienen es el hackeo de WhatsApp que vimos más o menos en toda la charla. Y el caso de WhatsApp que funciona, que una persona que se hace pasar por Martín Layuz, porque tomó el control de mi cuenta, el control digital de mi cuenta de WhatsApp, manda una cantidad de mensajes a todos mis contactos diciéndole: soy Martín, cambié el número, agenden el nuevo, ¿sí? Generalmente hay veces que enseguida me ofrecen los dólares, hay otras veces que esperan 24 horas porque se dieron cuenta también que si mandaban el mensaje enseguida iban a sospechar, ¿no? Puede ser tanto de la venta de dólares como de que necesitan una transferencia porque están por operar a un familiar mío y ya tengo que mandarle lo que pueda, ¿sí? Este es el esquema básico donde nosotros tenemos la secuencia de cómo se analiza una estafa con un ardid que lleva a un error a la persona que es destinataria de ese ardid de creer que soy yo el que está manejando la cuenta y el que está vendiendo dólares. A raíz de ese error, digamos con una conexión causal, hace una disposición patrimonial ese tercero y se genera un perjuicio porque evidentemente nunca recibe los dólares. Este esquema nosotros lo usamos bastante. ¿Por qué? Porque a partir de acá, en el mismo inicio de este caso, yo tengo que ir viendo qué información me está dando la persona, ¿sí? Qué diligencias tengo que hacer y el resultado de esas diligencias, en cuál de todos estos núcleos, que son los 4 que componen la estafa, lo voy a tener que introducir. Por ejemplo, si yo tengo el chat donde una persona se hace pasar por mí, esa exportación del chat con mi foto de perfil y con la frase que diga cambié de número, forman parte del ardid, ¿sí? Si yo tengo claro qué elementos de este caso, ¿sí? De Marcos Valverde que recibe el WhatsApp y cuando nos lo viene a contar, lo empiezo a analizar desde el inicio como una teoría del caso que llevaría a un juicio oral, me va a simplificar todo, no solo en defraudaciones y estafas, sino en todos los delitos que lleguen a conocimiento de ustedes. Tener ese esquema y saber ir distribuyendo para dónde pongo cada cosa es fundamental. En este caso, si tengo el número de WhatsApp con el que quieren reemplazar el mío anterior, ¿qué puedo hacer como diligencia de prueba en el momento? ¿Quién me va a dar información sobre eso? WhatsApp, ¿sí? Entonces ahí ya sé que así como preservo el número, el ID de Face o el usuario en Instagram, ya tengo un dato en el cual tengo que ver desde dónde se conectaron, qué dispositivo usó para conectarse, que eso me lo va a decir WhatsApp, y eso es importante, porque cuando yo le ponga un nombre a la persona responsable de ese hecho, voy a poder ver si me coincide con el Samsung con el cual se loguearon en su momento con WhatsApp o con el que crearon la cuenta o con un montón de datos que me den, ¿sí? El error es la creencia de que era yo, ¿no? La persona que quería vender los dólares. Eso se prueba fácilmente con el testimonio que da la víctima, de decir, no, se presentó, hizo todo y me hizo creer a mí que era Martín Layuz cuando no lo era, ¿sí? Cuando pasamos al punto de la disposición patrimonial, generalmente el pedido de oferta de dólares o de transferencia viene acompañado de un CBU, ¿sí? Que son a veces billeteras virtuales, Mercado Libre también es bastante utilizado. Entonces ese es otro dato, otra llamada de atención sobre la cual me va a dar información, ¿sí? Eso, ustedes saben que todos los números de CBU, que son 22 dígitos, tienen la ubicación de la empresa a la cual pertenecen. Hay algunos que nos resultan más familiares si yo les hablo de bancos físicos, o si uso el de Mercado Libre que empieza con muchos ceros y 31, y así vamos conociendo un montón. Y nosotros eso lo tenemos también en la página. Sí, pasa que ¿Es restringido? es restringido a Ministerio Público y a los que tengan convenio con Ministerio Público. A otros poderes judiciales existen, viste que tienen pedir la habilitación. Si trabajan en el Ministerio Público pueden acceder en la página de la Procuración del MPBA a una parte, a un esquema de guías de trabajo que desarrollamos los referentes de investigación digital, donde está explicado toda esta parte bancaria, cómo investigar un fraude y a quién pedirle, ¿sí?
ver si, y también tenemos grupos donde van surgiendo empresas y ponen 1683 Lemon. Nosotros eso lo desarrollamos en la provincia de Buenos Aires y no es fácil, ¿sí? Pero al tener referentes de investigación digital en cada uno de los departamentos que dependen de donde trabaja Sabrina, que es el departamento de ciberdelitos, eso nos facilita mucho. Porque si yo tengo una investigación que veo que tiene un esquema complejo, en realidad yo te lo digo, si nosotros empezamos a cruzar todos los CBU que utilizan para hacer pasar las cuentas, a mí me ha pasado muchísimo de encontrar conexiones en toda la provincia y con el resto de otras provincias. Es un recurso totalmente necesario y útil. ¿Por qué? Porque estamos investigando lo mismo en un montón de jurisdicciones. Ese es el problema. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Nosotros lo empezamos a hacer a nivel provincial, con esto que decíamos hoy, tendiendo puentes. También lo hicimos a nivel país, pero no a un intercambio de base de datos, sino de conexión. ¿Por qué? Porque lo más probable es que el autor de este hackeo no esté en la provincia de Buenos Aires, sino que esté en Ciudad Autónoma o que esté en alguna provincia del norte. Sí, lo que nos facilitó estos 3 años de experiencia es levantar un teléfono, hablar con el de cibercrimen de Salta y que ella, en este caso Sofi, que es la fiscal de cibercrimen, directamente nos diga: sí, lo chequeamos acá, trabajamos con el CIF, que es el cuerpo especializado de allá de Salta, y lo mismo hacemos en otras provincias. La idea sería que trabajarlo como organizaciones criminales que son y cruzarnos toda especie de datos. Lamentablemente hoy lo que yo puedo ofrecer en provincia de Buenos Aires es que cuando tengan un nombre, un CBU o algo, pasarlo y decir: ustedes tienen una investigación relativa a esto. Ya te digo, hay 1 millón, porque en provincia de Buenos Aires se magnifica toda la cantidad de trabajo. Pero se puede hacer con esto, con voluntades, que fuimos viendo en el camino que el salteño después viene a allanar a provincia de Buenos Aires, nosotros vamos a Córdoba, el de Córdoba también sale, y entre todos dijimos: bueno, sí, evidentemente tenemos que dar ese pasito, tenemos que interesarnos en las otras provincias porque es sumamente útil. Ahí, de lo que decía Martín, algo que si hay de Ministerio Público, si digamos conocen y quieren hacérselo llegar, en la página del Ministerio Público, dentro del capítulo del ítem ciberseguridad, este botón de acá al costado que dice guía de investigación digital, tiene todo un recurso, no estoy pudiendo mover el mouse, todos recursos que fuimos aglutinando durante la pandemia, que es este de acá arriba, que es con acceso restringido, pero si ustedes, bueno, se loguean ahí. Ah, está puesta tu contraseña, qué bien. Ah. Bueno, si ustedes, digamos, esto por eso es de información interna, ¿no? Pero si conocen, digamos, o pueden tener acceso, ahí este segundo les dice cómo obtener acceso a distintas fuentes. No, pero no vamos a... Ese no. El de arriba es un compendio de un montón de cuestiones de informática y de evidencia digital de cómo investigar. El de guías de requerimientos a empresas es una posibilidad que, por ejemplo, acá nosotros tenemos dentro de entidades bancarias donde pedir información. Entonces, por ejemplo, en el caso de los CBU, que les decía Martín, está explicado qué es cada cosa y está explicado en este botón el identificador a qué banco corresponde. Y esto lo vamos actualizando permanentemente. Pero bueno, estos son recursos internos de investigación, no podemos por ahí popularizarlo por una cuestión lógica. Pero bueno, está también pero en el está, Banco digamos, Central. para los que sean de Ministerio Público, sí, también, pero no de los PSP. Pero no los PSP de los CBU con B corta, no. Porque no son entidades financieras. No están bajo la ley de entidades financieras. En este caso, cuando tenemos el CBU de Mercado Libre, como en el caso que les dábamos, al ver el 31 para saber el nombre al cual pertenece, entramos a nuestra cuenta de Mercado Pago, simulamos una transferencia y ahí obtenemos nombre quit. Ya con nombre y quit
nos podemos ir ya a investigar a esa persona mientras esperamos los movimientos de esa cuenta. ¿Por qué? Porque lo normal es que esa persona que recibió el dinero no la extraiga, sino que la gire a otra cuenta, a otra cuenta, a otra cuenta. Sí les recomiendo esquematizar, más allá de este plan que a mí me resulta, esquematizar el seguimiento de cuentas, ¿sí? Porque si ustedes no se anotan, no grafican esa información, al quinto CBU se olvidan de todo, tienen que leer la causa de nuevo. Entonces es ir haciéndolo a medida que se va desarrollando la causa y nos va a facilitar absolutamente todo el trabajo que vamos a hacer. Eso funciona bastante bien y no es tan complicado como uno cree antes de hacerlo, ¿no? La gente que tiene acceso a una herramienta que puede ser un I2, que le tenemos miedo, que decimos el I2 es imposible, es muy sencillo de graficarlo a través de I2. Y si no, yo lo que le digo a los chicos, no tenés compu, no tenés cosa a mano. Yo hay veces que estoy apurado y me lo hago a mano, pero ya me queda, ¿sí? Este es el último cuadro en el cual está un poco resumido todo lo que sería la solución a este caso. ¿Por qué? Porque yo tengo que presentar y poner la atención en el medio de contacto con la víctima. En este caso fue WhatsApp y yo ya sé que hay un portal donde voy a pedir información. Medio de la sustracción del dinero, tengo que seguir y rastrear y tracear ese CBU, y ubicación física del sospechoso. Y a medida que con esos 3 módulos yo vaya trabajando, se me van a ir abriendo un montón de cosas como está en este cuadro, y después, bueno, hay algunas recomendaciones también de cómo tengo que hacerlo. Pero básicamente queríamos decirle que en esos 3 bloques, prestando atención en esos 3 bloques, me voy a esquematizar esa teoría del caso y lo voy a poder llevar de manera que no me falte nada cuando tenga que acusar a la persona, ¿no? O defenderla, porque también me va a servir de las dos maneras. No sé si tienen alguna pregunta más. Si no, bueno, agradecerles muchísimo la invitación. Un placer para nosotros haber estado acá. Y nada, quedamos a disposición para lo que necesiten.